Seguimos pensando la soberanía nacional y en este momento, más precisamente desde la geopolítica. Y para eso, qué mejor que conversar con una compañera de Nodal. Estamos en comunicación con Solange Martínez. Solange es investigadora de la Universidad Nacional de Lanús, es militante popular y, como les decía, analista para Nodal. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola Euge, buenas tardes a todo el equipo y a la audiencia. Buenas tardes y bueno, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Hay mucho que charlar sobre la Sí, soberanía. qué complejo, ¿no? Pensar la soberanía geopolítica en este contexto, donde esto me voy a hacer cargo yo de lo que voy a decir, donde tenemos un presidente que se encargó por turnos de ir peleándose y destratando, primero a muchos de los líderes de la región, aliados estratégicos para nuestro país, y claves, ¿no? En este papel de la soberanía. Y bueno, y después se ha extendido en el destrato y la mala educación hacia otros continentes. ¿Cómo, cómo es pensar la soberanía y la geopolítica desde la coyuntura actual? Ay, Euge, bueno, voy a tratar de hacer un punteo sintético, porque de verdad es que ya hablar de soberanía en un tiempo como el que atravesamos nos pone en un desafío, ¿no? Mm. De tratar de actualizar el concepto. La soberanía bajo ningún punto de vista puede ser entendida de la misma manera que lo fue en el siglo XX. Las reglas mundiales han cambiado, la transición geopolítica es, pero más que evidente, más allá de que hay también debate en torno a cuál es el grado de pérdida de hegemonía norteamericana, sin ninguna duda hay un avance de un proyecto comandado por China, pero que incluye una serie de alianzas, ¿no? Que han reconfigurado el orden mundial. Pero no solo eso, sino que también el cambio de fase en el sistema capitalista ha reconfigurado y lo está haciendo cada vez con más potencia y con consecuencias más visibles la organización de la economía global y por lo tanto de las relaciones en la arena internacional, ¿no? Las reglas no son las mismas y me parece que es importante decir que atravesamos también en la órbita de las relaciones militares, si se quiere, de ese juego de militar, un momento de revolución. Entonces, somos parte, este mundo asiste a una guerra multidimensional y ahí podemos pensar en justamente elementos que tienen que ver con lo militar tradicional, pero también con la comunicación, con la energía, con el alimento, con la cultura profundamente. Digo, y entonces esto habla de que el mundo no puede ser leído de la misma manera, ¿no? Y que asistimos también a una crisis de la democracia liberal que ha hecho agua para los pueblos por todos lados, que viene haciendo agua, y esto toca directamente también a la órbita estatal, ¿no? Si bien nosotros leemos el Estado como el estado de las correlaciones de fuerzas y entendemos desde el análisis que hacemos en Nodal y con un conjunto de compañeros y compañeras que estudiamos bastante el tema, bueno, entendemos que siempre ha sido una herramienta utilizada por las clases dominantes, ¿no? En otro momento, y en esto de la correlación de fuerza, podíamos, eh, podíamos sostener que el Estado gobernado por proyectos populares realmente era una herramienta de redistribución de la riqueza. Y lo que vemos hoy es que, en definitiva, se ha convertido frente a la retracción de esos proyectos populares, se ha convertido en el brazo de garantía de la acumulación por desposesión. Digo. Y en esto, si nos venimos a la Argentina, el ejemplo es más que claro. Hoy el Estado Nacional, con una hiperconcentración de los poderes en el Ejecutivo, eh, es sin duda la garantía de la liberalización total y especulación financiera al mango y bueno, de los negocios de un conjunto muy reducido de corporaciones sobre nuestros recursos estratégicos, por Sí. decirlo así como muy groseramente
eh, Sí, te poniendo escucho y énfasis. pienso que es una coyuntura particularmente compleja porque tenemos una concentración, como bien vos decías, en el Ejecutivo, eh, que es liberal desde lo económico, pero hiperconservadora desde lo político, desde lo cultural. Entonces eso complejiza aún más, ¿no? Porque bueno, si fueran liberales para todo, pero son liberales en lo económico, digamos, para, por no decirlo groseramente, son liberales para lo que les conviene. Sin ninguna duda, eh, sin ninguna duda. En el aspecto político también lo caracterizamos directamente como una expresión neofascista, Mm. nivel de conservadurismo y de violencia política, material, de las fuerzas de seguridad desatadas en la calle o en cualquier ámbito de protesta, que de verdad ponen, eh, ponen al gobierno en esa categoría de neofascista. El tema es que, a diferencia del fascismo tradicional, ¿no? Que le daba un rol central al Estado y a la conducción económica a partir del Estado, a la conducción de la economía nacional, lo que vemos es la apertura indiscriminada a profundizar algo que para la Argentina no es nuevo, ¿no? Podemos decir tranquilamente que los 90 se convirtieron en ese punto de inflexión histórica donde la inversión directa extranjera transnacionalizó prácticamente nuestra economía y que pudo ser en algún punto recuperada luego con la década de los gobiernos kirchneristas. Sí, y ahora pareciéramos estar recorriendo el camino inverso. Totalmente inverso, pero además sobre una deuda tomada por el gobierno de Macri que es impagable, es ilegítima, y, digo, y sumale no solo a esa situación, porque cuando hablamos de soberanía tenemos que remitirnos a la posibilidad de los pueblos de tomar decisiones sobre los Sí. destinos de su economía, de su vida social, de su vida cultural. Digo, en los países de Latinoamérica y particularmente en la Argentina, esa posibilidad está completamente coartada desde que eh, somos víctimas, si se quiere, de una crisis de deuda que de verdad condiciona por generaciones el futuro de nuestro país. A esa deuda, tomada ilegítimamente, ratificada por el último gobierno, se le suma el DNU 846, que además habilita tomar nueva deuda sin pasar Sin pasar por siquiera el por el Congreso. Congreso. Sí. Entonces, claro, entonces pensemos en esto que decía al principio, las instituciones democráticas, ¿para quién funcionan? El Estado Nacional, ¿para quién está funcionando hoy? Siempre ha sido una disputa, digo, y sin ninguna duda la disputa por el Estado Nacional es central para los pueblos, es central para poder discutir un poquito la redistribución de la riqueza. Pero también sucede que algunos gobiernos, pensando en la región, algunos proyectos populares llegan a situación de gobierno maniatados por la polarización política, por la serie de alianzas que tienen que establecer. Entonces, viste, es dura esa batalla. Es como, quiero dejar claro esto, hay que disputar el gobierno, pero una vez que proyectos políticos populares llegan a situación de gobierno, tienen que tener la espalda en la calle para poder profundizar, tienen que tener la voluntad de Sí. profundizar, ¿no? Porque también se conjuga la falta de voluntad, el acuerdismo, bueno, las propias limitaciones de las tensiones geopolíticas, muchas veces con la desmovilización popular. Y entonces ahí hay una batalla casi perdida. Podés estar en situación de gobierno, pero si no tenés un plan estratégico y la voluntad de profundizar, administrar el Estado termina siendo la administración del Estado para la garantía de las corporaciones transnacionales. Sí, y de los poderes fácticos reales hacia adentro también. Sol, te pregunto, ¿cómo ves hoy? Ya se cumplió un año del balotaje, de las últimas elecciones. ¿Cómo ves hoy el rol de la oposición? O sea, ¿ves que ahí hay algo que se está empezando a armar, que todavía está muy disgregado? Digo, porque se necesita un rearmado en defensa de lo que va de la tierra arrasada que ya sabemos que va a dejar este gobierno. Sí, sabemos que va a dejar, sabemos que está durísimo. Eh,
Mirá, bueno, de público conocimiento, las internas o las tensiones que están evidentes en la Mm, oposición. A mí hay algo que me parece que nosotros tenemos que poder pensar permanentemente, es, bueno, un poco el nexo entre nuestras dirigencias del campo nacional y popular. Yo soy recontra peronista, mm. eh, pero sin ninguna duda, digo, está difícil pensar en ese nexo entre la dirigencia y los intereses populares hoy. Sí, Hay una dirigencia que, por supuesto, está dirimiendo sus diferencias, y bienvenidas sean las diferencias si se trata de diferencias no desde posturas o detalles personales, sino más bien, digo, desde discusiones que para nosotros tienen que ser estratégicas, de sí, pareciera asumir. un poco, ¿no? Que el último tiempo el peronismo, yo también me reconozco peronista, por eso te lo puedo decir, compañera. Igual hay que decir también que pareciera haberse perdido el último tiempo en internas, en contiendas palaciegas, bastante alejadas de la realidad y de los problemas que tenemos todos los y las ciudadanos de a pie. Un poco pareciera Cristina estar retomando de a poquito la senda con esto de haberse calzado unas zapatillas y haber empezar a recorrer un poco el territorio. Pero me parece que hay un largo camino que hacer porque la desconexión de la realidad ha sido profunda. Sí, coincido en eso, Euge. También me parece que es importante poner en valor en esto de, bueno, entre la dirigencia y la militancia, ¿no? Porque somos un país que tiene una historia riquísima de organización del pueblo en distintas instancias, y algo de eso pervive, más allá también de la ruptura de esas organizaciones, que Mm, no es casual. Hay un trabajo de 40 años de neoliberalismo después de esa última sangrienta dictadura cívico-militar, que han hecho mella en nuestras organizaciones, y sin embargo nuestras organizaciones populares contienen compañeros, compañeras con la capacidad de debatir un programa político, con la capacidad de ir a la calle, de impulsar lo necesario. Entonces yo digo, bueno, mientras por ahí la dirigencia del peronismo tiene sus discusiones más o menos palaciegas, nosotros tenemos la tarea de seguir debatiendo, formándonos, sí, organizándonos, empujando los programas hacia donde creemos que tienen que ir. Y la mencionaste a Cristina y digo, bueno, menos mal que todavía tenemos una Cristina en la Argentina. Justamente el poder fáctico pretende por todos los medios llevarse la apuesta, sí, coincido. porque es una compañera que sin ninguna duda representa en el discurso, pero sobre todo en los hechos de sus gobiernos, los intereses populares de quienes laburamos todos los días en este país, quienes, Sí. bueno, lamentablemente no pueden hacerlo porque están quedando desempleados también. Sí, Sol, volviendo al plano de lo internacional, ¿no? Algo que a veces es bastante preocupante en la política internacional del gobierno actual, cómo Brasil había intercedido por nosotros para que podamos ingresar a los BRICS, asumió este gobierno y se despreció esa posibilidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se le hace frente a la OTAN si no pertenecemos a los BRICS? ¿Qué hacemos? ¿Dónde se posiciona el país? Si tuviéramos igual, ¿no? El interés, si tuviera el gobierno actual la intención de hacerle frente. No, no, claro, esa intención descartémosla por Mm, completo, pero haciendo uso del humor popular, diría, vamos a contramano Rosalía. Eh, y en esto, digo, uno se puede reír, pero es es lamentable. lamentable que en este momento de inflexión histórica, donde el avance del proyecto comandado por China, digo, abre posibilidades que, ojo, tampoco, y acá desromanticemos a China también, No, porque por hay supuesto. muchos, claro, viste, hay mucho análisis en torno a China es la salvación. Bueno, No, no, China no. tiene sus intereses particulares sobre nuestra región, sobre nuestros recursos. Obviamente tiene un modelo distinto de diplomacia. Podríamos decir tranquilamente que representa mucho menos peligro para nuestra región, porque no tiene la cantidad de bases militares y del poder económico que ha trazado históricamente Estados Unidos, y su pretensión imperial permanente
sobre nuestra América, pero sus intereses son sus intereses. Y Ah, Xi pero viste Jinping, que el presidente dijo, China no te pide nada. ¿qué no te va a pedir nada China? Aparte, es un mamarracho, el payaso de Milei es un mamarracho por donde lo veas. Hace 5 meses estaba basureando al Sí, comunismo chino y no le quería, y ahora tiene una necesidad económica, ¿viste? y se tuvo que reunir con Xi Jinping, sí. Sí, tuvo que bajarse los lienzos. Después también tenés a, a un Xi Jinping que declara ahora, post reunión en el G20, bueno, que la intención de China es mantener las mejores relaciones con la Argentina, que celebra las Mm. modificaciones de las decisiones del gobierno nacional para reajustar la economía del país. Bueno, yo entiendo que Xi Jinping no tiene por qué saber que el 60% de los argentinos somos pobres, pero bueno, Alguien capaz le viste, puede avisar. alguien le puede avisar. Quiero decir, hay una ventana de oportunidad en términos geopolíticos en la medida en que hay una disputa total intercapitalista. ¿Qué hagamos con esa ventana de oportunidad? Es lo que tiene que dirimir el campo del pueblo y empujar que lleguemos a la conducción del Estado una vez más. Pero hoy vos me decías, bueno, ¿qué hacemos para enfrentar a la OTAN? Bajo ningún punto de vista Milei quiere enfrentar a la Claro. OTAN, es un títere, un aliado, más que un aliado, se ha posicionado como un súbdito lamentable de Estados Unidos y el sionismo. Sí. Eh, Además rompiendo una posición neutral histórica de la Argentina, ¿no? Metiéndonos en un montón de quilombos un montón, innecesarios. Un Eh, montón, porque ¿ustedes se acuerdan que en un momento armó como una campaña, mira, no me voy a acordar el nombre exacto, pero armó como una campaña de emergencia para apoyar a Israel sí, frente, o sea, un comité. flaco, un comité de Sí, emergencia. sí, Es, sí. es terrible, digamos, es Que terrible igual porque quedó, creo que quedó en la nada, fue una payasada, eran él, Petri y dos más, sentados a una mesa, no sé seguro. resolviendo qué. Eh, Seguro, pero son mensajes simbólicos muy fuertes, ¿viste? claro. Estamos hablando de aliarse o posicionarse en favor de la defensa de Israel cuando Israel y el sionismo israelí está llevando adelante un Sí, sí, genocidio sí. en la cara de todos nosotros. O sea, Y pleno siglo cuando XXI, además no nos necesitan para nada. en absoluto. No necesitaban para nada esa defensa. La verdad que así, a nivel desde que asumió, digamos, todo lo que viene siendo las distintas manifestaciones de su política internacional, es como una sucesión de papelones interminable. Sí, Porque lo- yo todavía, a mí lo de haberse perdido la oportunidad de los BRICS todavía me duele, me parece como estábamos ahí. Ya habían laburado, nos habían hecho como el entre, ¿viste? Como que nos habían presentado al novio y nos quedamos. La verdad es que fue terrible, porque qué oportunidad perdida. sí, oportunidad perdida. Después es cierto que los BRICS, digo, la conducción china, de eso que cuenta además con la participación central de Brasil para nuestra región, está abierto, seguramente estará en algunos años también abierto que seamos país miembro, ¿viste? Como, Sí, bueno, hay distintas categorías para participar de los BRICS, pero que nos perdimos una oportunidad histórica, nos la perdimos, sin ninguna duda. Eh, y bueno, se suma al conjunto de consecuencias de las decisiones nefastas para las mayorías populares, pues son decisiones pero perfectas y muy efectivas para quienes conducen de facto la economía de este país. Insisto, economía transnacionalizada, pero que tiene aquí en la Argentina sus representantes, sí, sus sin ninguna duda. representantes, sus voceros, ¿no? Porque estamos en una situación, digamos, donde hoy por hoy tal cual hay como que hablamos de la soberanía y estamos elaborando este informe justamente para presentar y para no dar por perdida la batalla cultural. Hablábamos hace un rato con Carlos del Frade y decía que es la batalla que no tenemos que abandonar nunca, porque estamos hoy por hoy eso, en un camino inverso a todo lo que sería la defensa de la soberanía nacional. Sin ninguna duda. Por, Digámosle batalla cultural, digámosle nosotros lo leemos en términos de la guerra cognitivo-psicológica, si se quiere, hmm, pero el elemento de disputar la conciencia es central, conciencia sobre quiénes son nuestros enemigos, cuáles son los intereses del enemigo y cuáles son los intereses propios.
Digo, qué formas de lucha vamos a asumir también en este momento del mundo donde, como decía al principio, hay una revolución en términos militares también, o sea, hay una revolución tecnológica en curso, y hay una revolución en términos militares, bueno, que ha puesto la disputa en muchos espacios. Sí, ¿y dónde, Y desde dónde y dónde queremos posicionarnos como país en este nuevo mapa mundial? sí, tal cual. Atendiendo a las transformaciones en el mundo del trabajo y atendiendo a las transformaciones en la órbita de la representación política. ¿Cómo construimos una democracia más participativa? Mm. Porque la liberal ya está, chicos. O sea, ¿a quién le está dando de comer la democracia hoy? ¿Cuáles son los mecanismos, digo, que nos están garantizando acceso a derechos? Porque miremos a la Argentina, pero mirá en el resto de los países de la región, es algo que se repite. O sea, hay una formalidad democrática, pero en la distribución de la riqueza venimos perdiendo, pero avasalladoramente las clases trabajadoras. Sí, y Entonces, ¿qué venimos, hacemos las clases con eso? trabajadoras además venimos perdiendo derechos hace bastante tiempo y por eso también es que se entiende, aunque duela hoy por hoy en el escenario en el que estamos. Y sí, como, claro, viste, porque es tristísimo, pero el discurso de la casta y de que por algo pegó tanto. Sí, Recordemos, viste que la sociedad argentina entera, de manera transversal, votó a Milei. No fueron solo los jóvenes, no fueron los machos liberales, blancos, sí, no, fue clase trabajadora, semiocupada, ocupada. Por supuesto que nosotras las mujeres lo votamos menos, pero atravesó la sociedad ese discurso, bueno, aparece porque hay una materialidad de base que un poco lo sustenta. sí, Después hay sí, una sí, y tergiversación que crea el tremenda. escenario como para. Y sí, sí, porque teníamos una oportunidad en el último gobierno de Alberto Fernández. Hubo oportunidad en el medio de una pandemia de profundizar, de ir por mucho más de lo que finalmente se fue. Se Sí, fue. ya lo hemos dicho en este espacio, lamentablemente lo leemos al gobierno de Alberto como una gran oportunidad perdida o desperdiciada. Coincidimos, coincidimos. Muchísimas gracias por tu tiempo, Sol. Te mandamos un abrazo y seguramente ya estaremos al habla en otra oportunidad. Con muchísimo gusto, gracias por invitarme. Realmente es un placer estar por acá, conversar con ustedes y con esta audiencia tan linda. Así que será hasta la próxima, compañeros. Hasta la próxima.